que los números complejos son algebraicamente cerrados en sí mismos, ¿no? Es decir, que la cerradura algebraica de los complejos, que por cierto ya habíamos hecho notar un resultado importante de Steinitz, que todo campo siempre se puede encajar en un campo algebraicamente cerrado, ¿no? Entonces, la cerradura algebraica de los complejos, pues son los complejos, ¿no? Es decir, que, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que todo polinomio con coeficientes en los complejos, es constante en los complejos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a dar una prueba de esto. Y bueno, vamos a utilizar, bueno, se pueden dar dos demostraciones. No sé si, bueno, vamos a ver las dos. Entonces, el primero es utilizando un resultado clave en la teoría de los números complejos o de las funciones complejas, que es el teorema de Liouville. ¿Sí? Básicamente radica en el teorema de Liouville. Ajá. Y bueno, recordemos que el teorema de Liouville concierne a funciones holomorfas, ¿no? Es decir, si Px es un polinomio con coeficientes complejos, que digamos que no se anula, en ninguna parte, entonces la función, entonces, bueno, este no se anula, ¿no? Entonces, si definimos la función f de z, la función compleja, ¿no? F de z como 1 entre pz. Esta función es holomorfa. Y además está acotada, ¿no? Entonces, el teorema de Liouville, entonces Liouville dice que P debe ser constante, ¿no? Ajá. Y bueno, este es un argumento simple que utiliza un resultado clásico en la teoría de funciones analíticas o funciones holomorfas. Y el segundo es también bastante sencillo, ¿no? Definimos la siguiente función, ¿no? Entonces sea la siguiente función MR, la vamos a definir como la integral de 1 entre PZ siendo un polinomio complejo, y con esta forma de volumen, ¿no? De Z entre Z. Y bueno, vamos a integrar aquí, si quieren, como vamos a integrar sobre el círculo con radio R, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, sabemos que todo complejo se puede escribir de la forma Z igual a R exponencial de I teta. Ajá. Todo complejo se puede escribir de esta forma. Entonces, si hacemos este reemplazo y haciendo cambio de variables, esto sería igual a I veces la integral de 0 a 2pi de teta
entre P, R, E a la I teta, ¿no? Sí, aquí nada más es simplemente cambiar de variables. Ok, ahora esta ya es una integral de tipo Riemann, ¿no? Esta de aquí de la derecha. Ok, ahora notemos lo siguiente. Esta función está acotada, ¿no? Entonces el límite, cuando R tiende a 0, de MR, ajá, pues ¿quién sería? Em, ¿Quién sería? Pues sería tal cual intercambiar el símbolo de límite con esta integral, ¿no? Esta integral es una integral definida y esta función está acotada, ¿no? Entonces sería la longitud del intervalo por i, que es 2pi, entre lo que vale esta función, este polinomio en 0, ¿no? Ajá. Ok, ¿y cuánto sería el límite cuando r tiende a infinito de esta misma función? Eh, entonces, cuando r tiende a infinito, eh, sabemos que el grado de este polinomio es positivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando r tiende a infinito, hacemos el mismo truco. Y bueno, este es un polinomio, ¿no? Tiene crecimiento polinomial, entonces esto es 0, ¿no? Y esto radica en el hecho de que el grado de este polinomio es positivo. Ajá. Ok. Ahora, otra vez utilizando herramientas de cálculo, ¿no? ¿Cuál es la derivada? Vamos a calcular la derivada de m, de esta función. Entonces, otra vez, esta función es acotada. Estamos integrando en un intervalo acotado. Es una integral definida. Entonces, se puede intercambiar el símbolo de la derivada con la integral, ¿no? Entonces, si hacemos esto, tendríamos que la derivada es la i veces la integral de 0 a 2pi por la derivada parcial, vamos a escribirlo así, de esta función, ¿no? Que es 1 entre P, R, E a la I teta, ¿no? La parcial de esto de teta, ¿no? Ajá. Entonces, ¿esto qué es igual? Pues es la derivada de esto con respecto a R, ¿no? Entonces, la derivada de esto con respecto a R es parcialmente esto, ¿no? Entonces, sería eh, eh, ok, entonces, haciendo un argumento con las ecuaciones de Cauchy-Riemann, esto sería 1 entre R de la integral de 0 a 2pi de la parcial con respecto a teta de 1 entre P, R, E a la I teta, ¿no? De teta. Ok. Entonces, bueno, esto si quieren, chéquenlo. Y bueno, aquí tenemos periodicidad, ¿no? Entonces, esto sería igual, digamos, utilizando teoremas fundamentales de cálculo, ¿no? Esto sería 1 entre R de esta expresión, ¿no? De lo que está aquí adentro,
que es 1 entre P, R y θ. Y esto nada más evaluándolo de 0 a 2pi. Y bueno, periodicidad nos dice que esto es de hecho 0, ¿no? Ajá. Entonces la derivada de esa función es 0. ¿Eso qué quiere decir? Que MR debe de ser constante, ¿no? Es decir, bueno, por aquí ya habíamos calculado el límite cuando R tiende a 0. Entonces, al acercarnos a 0, esto debería de cumplirse que 2pi entre, entre P0, ajá, es igual a 0, ¿no? Ok, entonces, lo que nos dice este resultado es que MR es constante, ¿no? Es constante. Entonces, recordemos que esta MR, que es de hecho una especie de media, estamos suponiendo que este polinomio no se anula, ¿no? Para que esté bien definido. Ajá. Y bueno, no se anula en este círculo, ¿no? Con centro en el origen y radio R. Sin embargo, al hacer esa hipótesis, tenemos que MR es constante. Y por lo que vimos aquí arriba, en estos límites, el límite de cualquier función que sea constante siempre debe ser la misma, ¿no? Entonces, el hecho de que esto es constante implica que 2pi entre P en 0 debe ser 0, ¿no? Y esto es claramente una contradicción, ¿no? No hay forma de que esto sea, de que esta ecuación se cumpla, ¿no? Es absurdo. Entonces, llegamos a una contradicción al hecho de suponer que podemos definir tal media, ¿no? Tal función MR. Ok. Ok, bueno, hecho esto, vamos a continuar estudiando extensiones. Y ahora vamos a estudiar aquellas extensiones en donde todo polinomio irreducible, definido sobre un campo, que tiene una raíz sobre una cierta extensión, se cinda sobre esta extensión, ¿no? Y ese tipo de extensiones, este tipo de extensiones algebraicas les vamos a llamar extensiones normales, ¿no? Entonces, esta definición es la definición de extensiones normales y esta sí va a ser vital, ¿no? Ok, entonces otra vez, eh, decimos que una extensión algebraica, que una extensión L de un campo K algebraica es normal, es una extensión normal, si todo polinomio, si todo polinomio irreducible en Kx, es decir, todo polinomio con coeficientes en el campo base, que admite o que admita una raíz en el campo de extensión, se escinde
este polinomio se escinde en L. ¿Sí? Entonces va a ser normal, una extensión algebraica va a ser normal. Si todo polinomio con coeficientes en el campo base, que admite una raíz en el campo, en la extensión, en el campo L, se escinde completamente, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, y bueno, sirve que vamos introduciendo campos, ¿no? Tomamos Q, digamos, la raíz enésima de 2. Ajá. Esta es una extensión de Q. Uh-huh. Y bueno, aquí tenemos distintas extensiones, ¿no? Una para cada n. Pero, por ejemplo, si n es mayor que 3, entonces estas extensiones para n mayor o igual a 3 no son normales. Uh-huh. Ok. Bueno, esto si quieren un ejercicio, es un buen ejercicio, ¿no? Para entender extensiones normales. Pero, por ejemplo, la que vimos en el video pasado, esta extensión, que era Q raíz cúbica de 2 con J una raíz cúbica de la unidad. Esta extensión sobre Q es normal, ¿no? Uh-huh. Básicamente este ya lo hicimos, ¿no? Lo hicimos al final del video pasado. Ok. Y bueno, una nota importante es que la extensión de un campo en una cerradura algebraica siempre es normal, ¿no? Uh-huh. Entonces la extensión de un campo en una cerradura algebraica siempre es normal, ¿no? Siempre es normal. ¿Ok? ¿No? Ya que todo polinomio se escinde, ¿no? En las cerraduras algebraicas. Esa es la definición de cerradura algebraica, ¿no? Ok, y bueno, tenemos el siguiente teorema. Teorema. Tenemos una extensión de campos, entonces sea L una extensión de K. Y bueno, las siguientes propiedades son equivalentes. Ok, entonces inciso A. La extensión, esta extensión es finita y normal. Uh-huh. Y esto va a ser equivalente a que L es el campo de descomposición es el campo de descomposición de un polinomio con coeficientes en K.
con coeficientes en K. Bueno, básicamente este teorema nos dice por qué esta extensión de aquí arriba es normal, ¿no? Es una extensión finita y vimos que este es el campo de descomposición justamente de un polinomio, ¿no? Con coeficientes en Q. ¿Ok? Entonces, bueno, la demostración de este hecho es, bueno, tiene mucha importancia, ¿no? Pero yo creo que, em, ok, entonces, bueno, ya que este es importante, vamos a dar una demostración. Bueno, se ocupa casi todo lo que hemos hecho hasta ahora. Ok, a ver si voy a hacer esto un poco más pequeño para, digamos, para hacer un poquito más pequeña la letra, ¿no? En esta demostración. Ok, entonces, bueno, vamos a primero a demostrar que A implica B, ¿no? Ok, entonces vamos a suponer que esta extensión es finita y normal. Entonces, al ser finita, esta extensión tiene eh, tiene una base, ¿no? Ujú. Entonces, vamos a suponer, es una base finita, entonces vamos a suponer que sea x1 hasta xd, esto una base para L, ¿no? Ajá. L, recordemos que es un K espacio vectorial, ¿no? Ok. Y sean también, vamos a tomar PI, a ver, lo voy a escribir así, ¿no? Vamos a escribir así, P, em, em, vamos a escribir PI, ajá, lo vamos a denotar así, ¿no? P min XI, es decir, estos son los polinomios minimales de cada XI, ajá, irreducibles, ¿no? Entonces, tomamos esto. Ujú. Ahora, bueno, ya usamos el hecho de que es finita. Ahora, como esta extensión también es normal, cada uno de estos, por definición, aquí digamos PI es para menor o igual a D, ¿no? Entonces, cada PI se escinde, ¿no? Se escinde en L. Ajá. Es decir, em, em, se escribe como factores, como polinomios con factores lineales, ¿no? Entonces, a ver, si definimos Q como el producto de todos estos polinomios minimales, entonces este polinomio también se escinde en L, ¿no? Ajá. Entonces, si esto lo escribimos, entonces Q se escinde. Q se escinde también. Que es producto de polinomios que se escinden, ¿no? Ahora, L está generada sobre K por estos elementos, ¿no? Uh-huh. Y de hecho estos elementos son raíces de Q. Por lo tanto, el campo L es un campo de descomposición de Q, ¿no?
Por lo tanto, L es un campo de descomposición de Q. Y Q tiene, bueno, es un polinomio con coeficientes en K, ¿no? Ok, entonces, bueno, esto prueba que A implica B. Ahora, vamos a suponer que, supongamos ahora, que L es el campo de descomposición de un cierto polinomio Q. L es el campo de descomposición, de un cierto polinomio con coeficientes en K. Ok. Vale. Entonces hay que demostrar que la extensión es finita y normal, ¿no? Ok. Bueno, ¿qué es finita? Eso ya lo demostramos, ¿no? Entonces, tal extensión es finita. Es finita. Ahora hay que demostrar que es normal. Ok. Es decir, que todo polinomio, que este polinomio se admite una raíz en este campo, entonces se debe de escindir, ¿no? Ok. Entonces, bueno, vamos a suponer sea P un polinomio con coeficientes en K. Ajá. Y lo vamos a suponer irreducible y que admite una raíz con raíz x1 en L. Ok. 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 Ahora, entonces, a ver. Vamos a hacer esto con otra extensión, ¿no? Entonces, a ver, tenemos un polinomio irreducible con una raíz en L. Ok. Y sea M una extensión de L que sea el campo de descomposición de P. El campo de descomposición de P. Ok. Y bueno, y otra vez tomamos una raíz, x2, una raíz de P en M. En esta extensión, ¿no? A ver. Ok, entonces lo que tenemos que demostrar, bueno, lo voy a hacer ya en otra hoja, porque ya se está. Entonces, aquí la continuación de la demostración. Entonces, basta demostrar que x2 está en L, ¿no? Está en el campo de descomposición del polinomio Q. Ahora, ¿por qué es suficiente demostrar esto? Porque si sucede que x2 está en L, esto implicaría que todas las raíces de P en M, de hecho, estarían en L, ¿no? Entonces, P se escinde P tendría que escindirse en L. Ok, entonces, con esto es suficiente, ¿no? Vale, ahora, para cada
Aquí nada más lo único que hay que hacer es jugar con estas dos raíces, ¿no? Para cada i en este conjunto, sabemos que el campo generado por este elemento, por el elemento xy, es un campo de descomposición de Q sobre, es campo de descomposición de Q sobre KXY. Esto ya lo sabemos. Ahora, por otra parte, como vimos en un video, este es el campo este de aquí abajo es el campo de ruptura de P sobre K, ¿no? Ajá. Entonces, además, KXY es de hecho el campo de ruptura de P sobre K. Por lo tanto, vimos que si aquí tenemos dos elementos, ¿no? Entonces, existe un K-isomorfismo entre los campos de ruptura, ¿no? Vamos a llamarle aquí sigma K. Este es un K-isomorfismo, ¿no? Entre los campos de ruptura. KX1 isomorfo a este otro campo de ruptura, ¿no? Ajá. Ok. Ahora, las extensiones digamos, LX1 sobre KX1. Y esta extensión, a ver, lo voy a escribir así, se va a ver medio feo, pero luego así se escriben las cosas. No, perdón. LX2 sobre, y voy a poner aquí una notación también que está medio fea, pero bueno, para que se entienda. Esta extensión la voy a tomar vía este K-isomorfismo sobre KX1. Entonces voy a poner esta de aquí y voy a poner aquí la sigma, ¿no? Entonces, estas dos extensiones son campos de descomposición del polinomio Q sobre KX1. Entonces, por lo que vimos ayer, tienen que ser isomorfas, ¿no? Bueno, X1 isomorfas. Es decir, L de X1 tiene que ser aquí isomorfa, digamos, KX1 isomorfa a LX2, ¿no? Ajá. Y bueno, y otra cosa que hay que notar es que LX1, o sea, ¿cómo se define L de X1, no? Es el campo que está generado por el elemento X1. Pero por nuestra hipótesis, acá está, ¿no? L es el campo de descomposición de un cierto polinomio, ¿no? Entonces, de hecho, este polinomio P tiene raíz X1 en L. Entonces, LX1 es de hecho L. Ajá.
Ujú. Entonces, bueno, basta demostrar que L, de hecho, es también L de X2, ¿no? Entonces, bueno, son extensiones finitas. Entonces, el grado de esta extensión sobre X1, esto es igual al grado de esta otra extensión, ¿no? Porque son isomorfas. Y este es sobre X1 también, ¿no? Vía este isomorfismo, este K-isomorfismo, ¿no? Ajá. Y bueno, de álgebra lineal, sabemos que esto implica que L tiene que ser igual a LX2, ¿no? Es decir, X2 está en L. Y esto termina esta demostración, ¿no?